Amén. Salmo 32. Continuamos con la biografía de David. Ya casi, ahí va, casi terminamos esta mañana. Salmo 32. En el último sermón hablamos acerca del corazón de David, de la bondad de David. No sé si se acuerdan. La bondad de David hacia Mefiboset. Mefiboset, ¿verdad?, era hijo de Jonatán, o sea, nieto de Saúl, del rey Saúl. Y David pues había hecho un pacto de amistad con Jonatán. Puede ser de uno de los mensajes de los sermones, ¿verdad?, que prediqué acerca de ese pacto que David hizo con Jonatán. Y él le prometió, ¿verdad?, que iba a hacer misericordia con su familia. Y pues en el sermón del domingo de hace 3 domingos atrás, aprendimos acerca de la bondad de David hacia Mefiboset. Esta mañana, hermano, vamos a hablar de un tema muy importante, de algo que sucedió en la vida de David, porque hasta en las mejores familias pueden ocurrir caídas, pueden ocurrir fracasos, y eso sucedió también en la vida de David, ¿verdad? Caída, arrepentimiento y restauración es el título de este mensaje, de esta serie de la biografía de David. Caída, arrepentimiento y restauración. Salmo 32, versículo del 3 al 5, vamos a leer. Dice de esta manera, ¿cuántos lo tienen en esta mañana? Amén. Dice: mientras callé se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Caída, arrepentimiento y restauración esta mañana. Aleluya. Vamos a hablar en primer lugar del tropiezo en la vida de David. Hay un tropiezo en la vida de David, iglesia, gloria al Señor. Para eso vamos a irnos a 2 de Samuel, capítulo 11, por favor. 2 de Samuel 11. Vamos a leer versículos del 1 al 5 esta mañana. Dice de esta manera: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Un tropiezo en la vida de David esta mañana, primeramente. Amén. Esta historia, hermano, nos da el capítulo 11, ¿verdad? 2 de Samuel. Es un capítulo que se escribe de esta caída que tuvo David, de este tropiezo que tuvo David en su vida ministerial como rey, como el ungido de Jehová, como un hombre, ¿verdad?, que realmente, qué tremendo es que la Biblia no esconde nada. La palabra de Dios saca a la luz todo, sea bueno o sea malo. Aquí está el registro de esta caída que tuvo David, de este tropiezo que él tuvo. Y yo puedo mirar aquí algunas enseñanzas muy importantes que debemos aprender nosotros como seres humanos, porque nadie está exento de una caída. Tenemos que vivir muy alertas a lo malo, a las tentaciones, ¿verdad?, que el mundo está ahí siempre poniendo delante de nosotros esta mañana. Y lo primero que podemos ver aquí es que David dice que, en el versículo 1, que David no se fue a la guerra. Dice que era el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y dice que David envió a Joab, a su general del ejército, a sus siervos y a sus hombres, pero él se quedó en Jerusalén. ¿Qué nos dice esto, hermano? O sea, que David no se fue a la guerra, que David no se fue a la batalla, él se quedó, ¿verdad? Él se quedó muy a gusto en Jerusalén. Y esto también es un peligro esta mañana. Es un peligro que alguien no se vaya a la guerra, que alguien, ¿verdad?, no esté en la batalla. Es un peligro que alguien
¿verdad?, se relaje, que alguien se agarre sus vacaciones espirituales, porque aquí estamos hablando de lo espiritual esta mañana. Cristianos que no van a la guerra, o sea, cristianos que no están orando a Dios, que no están en la guerra, en la batalla, que no están leyendo su Biblia, que no están en los evangelismos. Cristianos, ¿verdad?, que no están, ¿verdad?, en las cosas de Dios. No, o sea, no están en la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristianos, ¿verdad?, que no se preocupan por invertir e ir a conferencias, a un discipulado, a rallies. Creyentes, ¿verdad?, que solo están ahí pasando unas vacaciones espirituales muy campechanamente, porque eso es lo que yo puedo ver. Cuando alguien no está en estas cosas que debe de estar, es un cristiano que no está en la guerra, o sea, que se anda paseando solamente, porque David se paseaba, dice, en el terrado de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y escúcheme bien, hay peligro cuando no estamos en la guerra o en la línea de batalla. Somos vulnerables cuando no estamos guerreando esta mañana. Y David no estaba en la guerra, David no estaba guerreando, por lo tanto David está vulnerable. Lo segundo es lo que ven nuestros ojos. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Los ojos de David, escúcheme bien, una mirada bastó para que David tropezara en su vida y su ministerio. Ahora, antes de esto dice que David se paseaba. Aleluya. Pero una mirada, ¿verdad?, fue suficiente para que David cometiera un pecado muy grave delante de Dios, un pecado de adulterio, y no solamente adulterio, sino también mentira y homicidio al final. Entonces, una mirada, lo que ven nuestros ojos, porque de la vista nace la codicia esta mañana. Por ejemplo, tenemos el caso de Acán, el pecado de Acán. Dice la escritura que Acán miró y codició el anatema que había en Jericó y lo tomó, ¿verdad? Vamos a leer ahí en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21, por favor. Josué 7, versículos 20 y 21 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, o sea, miró entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dice que Acán miró, dice, con sus ojos miró el oro, miró los vestidos, miró la plata. Dice que lo miró y lo codició esta mañana. Entonces, lo que ven nuestros ojos, iglesia, y eso le sucedió a David aquella tarde que se paseaba en el terrado de su casa. Miró, y lo tercero es que David fue atraído y seducido por el Señor. 2 Samuel 11, versículo 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David fue atraído y seducido, como sucede cuando alguien, ¿verdad?, no está en la guerra, no está en la batalla, y empieza a mirar. La mirada, hermanos, es algo fatal esta mañana. Amén. Por una mirada, alguien puede cometer un gran pecado delante de Dios. Por una mirada. Escuchamos las palabras de Santiago. En el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, habla acerca de la seducción, cómo alguien es atraído y seducido de una manera muy sutil. Santiago 1, versículos 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí hay un trabajo de seducción, de atracción. Seguramente eso le sucedió a David en esta mañana. Seguramente eso le sucedió a David. Fue atraído y seducido. Muchas veces, amén, si usted como creyente, como hijo de Dios, no está sensitivo a esto, hay una atracción muchas veces, hay una seducción. El pecado seduce, el pecado atrae. Esta mañana es algo muy, muy sutil, muy, ¿verdad? Que parece que no hay peligro, pero sí hay peligro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces estamos hablando, hermanos, de algo que le sucedió a David, el rey, el ungido de Dios, cae en pecado de adulterio esta mañana, pero todo fue un proceso, gloria a Dios, todo fue un proceso. Y pues así sucedió, pero qué tremendo lo que sucedió después, porque David tuvo una actitud de arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña esta historia. Y yo quiero hablar en segundo lugar de una actitud de arrepentimiento. Dice ahí 2 Samuel 12, del capítulo 12, el versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Qué tremendo, hermanos, que en David encontramos a un hombre que tuvo las agallas, por decir así, para reconocer su pecado. Era el rey de Israel, ¿verdad? Él podía haberse llenado de ego, de orgullo, y no reconocer, porque era el rey. Es lo que sucede cuando alguien tiene una autoridad muy grande, cuando alguien tiene un puesto muy grande, que difícilmente reconozca, ¿verdad? Difícilmente, también un gobierno, un presidente, difícilmente va a pedir perdón, va a humillarse, va a reconocer. Es muy difícil eso. Pero aquí está David dando un ejemplo. Él reconoce su pecado esta mañana. Él tiene una actitud de arrepentimiento. Él estaba avergonzado por lo que había hecho. Se sentía indigno, estaba destrozado en su interior. Estaba deshecho. Su conciencia lo condenaba, su conciencia lo taladraba, lo torturaba esta mañana. Y por eso el Salmo 51 es una muestra de esa actitud que tuvo David. Vamos a leer Salmo 51, versículos del 1 al 7. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, porque este salmo lo escribió, ¿verdad?, cuando él reconoció su pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David tuvo esa actitud de arrepentimiento, iglesia, esta mañana. Ahora yo creo que durante este tiempo David no podía ni siquiera dormir bien. Su conciencia, hermanos, todas las noches lo acusaba. No era cualquier cosa, era algo tremendo lo que él había hecho. Él no podía estar tranquilo y yo creo que ni siquiera podía dormir. Es lo que nos dice el texto, ¿verdad?, de Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice Salmo 32, 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David está hablando de algo que sucedió mientras él guardó su pecado, dice. Mientras él cayó, dice, sus huesos se fueron envejeciendo. Su verdor se secó, dice. Su verdor se secó completamente. Él se sentía, hermano, acabado prácticamente. Porque de día y de noche, dice, o sea, no podía ni siquiera dormir. De día y de noche, dice, la mano de Dios se agravó sobre él. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque él estaba arrepentido.
tuvo una actitud de arrepentimiento. David clamaba a Dios por un espíritu recto dentro de él. Deseaba el gozo de la salvación sobre su vida. Ahí mismo Salmo 51, nos vamos al Salmo 51 una vez más, versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David deseaba ese gozo. David deseaba una vez más sentir el gozo de la salvación, ese espíritu recto dentro de él, porque él estaba arrepentido, iglesia. Y déjeme decirle, el arrepentimiento es clave para alcanzar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento es la fórmula para el perdón esta mañana. El arrepentimiento. Qué tremendo cuando vemos gente que se arrepiente y reconoce su pecado. Qué tremendo es cuando nosotros mismos como hijos de Dios, ¿verdad?, nos arrepentimos. Muchos cristianos piensan que porque hace años que hicieron la oración del pecador, ya con eso ya, no. Cada vez que alguien hace la oración del pecador, yo la he hecho muchas veces la oración del pecador. A veces tratan las conferencias. Pastor Gagiola nos hizo hacer una oración a todos. Líderes, pastores, estamos haciendo una oración allá en la conferencia. ¿Por qué, hermano? Porque realmente, constantemente, ¿verdad? Quizás por un acto no pecamos, pero por manera de pensar muchas veces pecamos contra Dios. Pecamos en nuestros pensamientos. Aleluya. Y el arrepentimiento es la fórmula para el perdón. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Entonces la clave es el arrepentimiento esta mañana. El arrepentimiento. David, mientras él encubrió su pecado, él no podía seguir adelante. Yo creo que su reinado se detuvo mientras él escondió su pecado, mientras él estuvo callado. El profeta Natán lo confrontó, pero yo creo que quizás él estuvo callado durante un tiempo después de esa confrontación, o antes de la confrontación. No sé cuánto tiempo pasó para que Dios mandara a Natán a confrontar a David. Pero mientras en ese tiempo David estuvo callado, hermanos. Y el que encubre sus pecados no prosperará. Su reinado se detuvo, sus victorias se detuvieron, hasta que él confesó su pecado. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El verdadero arrepentimiento es no volver a lo mismo, es dar un giro de 180 grados y no volver atrás esta mañana. Porque muchos pueden estar como el proverbio que está en el libro de Judas. Proverbio acerca del cerdo que es lavado y perfumado. Y ese cerdo que alguien lo bañó, lo perfumó, le puso un moño, por decir así. Inmediatamente cuando lo suelta, ese cerdo no va a tardar mucho que se va a volver a revolcar en el lodo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, inmediatamente, es la naturaleza, porque es cerdo, es cochis, puerco, por eso se llama así. Porque esa es la naturaleza de él, no puede estar limpio. Lo lavan y luego se revuelca en el lodo. Y muchos pueden estar así. Por eso es lo que dice ese proverbio. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se oye feo, pero es una gran verdad cuando dicen amén. Qué triste que mucha gente esté así como ese ejemplo. Porque el arrepentimiento es arrepentimiento y no volver a lo mismo. Dar un giro de 180 grados. O sea, si va para allá, hay que ir para atrás. Ese es el arrepentimiento, hacia atrás. O sea, dar un giro, cambiar de dirección esta mañana. Y yo quiero hablar en tercer lugar de la restauración. Porque David, como hubo esa actitud de arrepentimiento, también fue restaurado esta mañana. Salmo 32, versículo 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdonó el pecado de David.
Había sido un pecado que tal vez David llegó a pensar que era el final de su carrera. Pero lo tremendo de todo es que él fue restablecido a su lugar, a su reinado, a su puesto una vez más. Fue restaurado David, hermano, porque él tuvo una actitud verdadera de arrepentimiento. No sucedió con otros reyes eso. Hubo otros reyes, ¿verdad?, que reinaron en Israel, que también pecaron, pero no se arrepintieron así como David. No se arrepintieron y terminaron mal su reinado. Terminaron mal, murieron de una manera muy penosa, porque no reconocieron su pecado. David sí. Esa es la gran diferencia esta mañana. Porque alguien dijo, no, pues David se supone que era conforme al corazón de Dios y adulteró, y Dios lo perdonó. Pero no se pone a investigar por qué Dios lo perdonó y lo restauró. Porque David, hermano, verdaderamente se arrepintió, reconoció, se humilló delante de Dios, se humilló delante del profeta Natán, reconoció al profeta como alguien superior a él, a pesar de que David era el rey. Y esa es la gran diferencia esta mañana. Fue restaurado. Escúcheme bien, servimos a un Dios perdonador, un Dios que perdona el pecado si hay un verdadero arrepentimiento. Vamos a leer dos textos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien pecó, dice, tenemos un abogado para con el Padre. Porque vas a pecar, vas a fallar, pero hay un abogado, Cristo, Jesucristo el justo. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos una vez más. Él es fiel y justo para perdonar pecados. El paralítico que era cargado por 4 que bajaron del techo cuando Jesús estaba en esa casa y había mucha gente. Amén, estos hombres lo bajaron por ahí. Aleluya. Y le dijo al paralítico estas palabras: tus pecados te son perdonados. Y eso estremeció, ¿verdad?, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas, los estremeció. ¿Cómo puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Pues era Dios. Y Cristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y sí, lo sanó y perdonó sus pecados también del paralítico esta mañana. La mujer adúltera en San Juan capítulo 8. Esta mujer que fue traída por los fariseos, los escribas, ¿verdad?, judíos, la acusaban de adulterio, estaban listos para apedrearla como estaba en la ley de Moisés, estaban listos, ¿verdad?, para matarla a pedradas, para lapidarla. Sin embargo, cuando Jesús está ahí, cuando se la presenta, Jesús le dice esas famosas palabras: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra sobre esta mujer. Y todos se fueron condenados por su conciencia. Y Cristo no la condenó. Cristo Jesús le dijo: ni yo te condeno, te perdono. Vete y no vuelvas a lo mismo. Vete y no vuelvas a hacer lo mismo. O sea, la perdonó, la restauró, pero la condición era que no volviera a lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Estamos hablando, hermano, de la restauración esta mañana. Qué tremendo cuando hay una restauración de Dios sobre la vida de aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. Cuando hay una restauración, gloria al Señor, aleluya, sobre vidas que estaban destrozadas, destruidas, inclusive, amén, gente que un día sirvió a Dios y pecaron y se apartaron, cayeron de la gracia, como decimos comúnmente, pero son restaurados una vez más. Qué tremendo cuando son restaurados una vez más. Amén. En la conferencia en Nogales, aleluya, fue anunciada una pareja, ¿verdad?, que él había sido pastor muchos años, y había sucedido algo en su ministerio, lo habían regresado, ¿verdad?, de allá de México, donde estuvo durante muchos años, y él estuvo en disciplina por un pecado.
pecado de adulterio. Pero qué tremendo que en esta conferencia el viernes lo anunciaron ya una vez más para tomar una iglesia. Y todos nos gozamos porque es posible la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Es posible la restauración esta mañana. Aleluya. Cuando alguien reconoció su pecado, alguien realmente se arrepiente, va a ser restaurado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no importa el pecado que haya cometido, todos los pecados pueden ser perdonados. Jesús dijo: cualquier pecado de los hombres puede ser perdonado, menos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese no hay perdón, dijo el Señor. Pero todo lo demás hay perdón, si hay una actitud de arrepentimiento esta mañana. Y hay restauración. Aleluya. Isaías capítulo 55, versículo 7. Escuchemos las palabras del profeta Isaías. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, iglesia. Su perdón es muy grande, es muy amplio esta mañana. Finalmente, David se sintió bienaventurado por el perdón obtenido de Dios. Él se sintió bienaventurado porque alguien que es perdonado es bienaventurado esta mañana. Imagínense, David, hermano, era acusado no solamente por su conciencia, muchos lo acusaban: eres un adúltero. Imagínense todo el ataque que vino sobre David. Pero él se arrepintió y Dios lo restauró. Y él declara estas palabras ahí en el Salmo 32, nuestro texto. Versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño esta mañana. David dijo: aquel cuya transgresión es perdonada, aquel cuyo pecado es perdonado, es bienaventurado. Aquel al que Dios no culpa de iniquidad, dice, es bienaventurado. Es bienaventurado. Él se sintió bienaventurado, hermanos. Fue bienaventurado porque fue restaurado por el Señor. Aunque lo que viene después es otro asunto, y eso es lo que yo voy a hablar el próximo domingo. La espada que vino sobre la familia de David, sobre la casa de David. Eso David no lo pudo evitar, porque eso se lo dijo Natán, que la espada iba a venir sobre su casa. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo servicio, próximo mensaje, de la espada de Dios sobre la casa de David. O sea, hay consecuencias, hermano. El que siembra para la carne, de la carne será la corrupción. Todo lo que sembramos, aunque seamos restaurados, vamos a cosechar, ¿verdad? Va a haber cosecha. Esa es una ley universal, la ley de la siembra y la cosecha. Si usted hace algo malo, Dios le perdona. Si usted se arrepiente, Dios le perdona, pero las consecuencias no las vamos a poder evitar. Vamos a traer las consecuencias, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente sermón, de las consecuencias que David tuvo que cargar. Pero Dios le dio la fuerza, pero pues también nos enseña algo más en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es todo lo que yo traigo. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios, en el nombre de Cristo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Caída, arrepentimiento y restauración. Esta mañana vamos a orar. Incline su rostro y cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar en esta mañana, iglesia. Gloria a Dios. Usted que nos escuchó en internet, amén, aleluya. Yo creo que a Dios de alguna manera ha hablado su corazón, a su vida. Bueno, pues oremos en esta mañana. Oremos juntos, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, gloria al Señor. Que Dios, amén, nos ayude y que podamos tener esa actitud, ¿verdad? De arrepentimiento. Y hay perdón, hermanos. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Oh, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para liberarnos, restaurarnos esta mañana. Así que vamos a orar juntos con sus propias palabras. Pídale a Dios esta mañana. Padre celestial, te damos gracias, oh Dios, por todo, Señor, por tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo. Dios, bendice a esta iglesia, Dios,
a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta de arrepentimiento, a tener un corazón, Dios, como lo tuvo David, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por aquellos que han fallado, Dios, que ellos reconozcan su pecado y puedan ser restaurados, Señor. Dios, te pido por cada uno de ellos, por aquellos que nos han escuchado en internet. Dios, te pido, Señor, por esas personas que han visto esta predicación en internet. En el nombre de Jesús, obra un milagro en sus corazones. Gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios amplio en perdonar, en limpiarnos de toda maldad, en limpiar nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, gracias, Señor. Amén. Den un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta mañana, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, puede hacerlo, gloria a Dios. ¿Nadie? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, esta mañana vamos a despedirnos en oración de este lugar. Vamos a orar a Dios y por la tarde a las 7 volvemos, a las 6 para estar orando y a las 7 dar inicio al servicio de milagros por la tarde. Vamos a orar juntos esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Lleva a tu iglesia,